Señores, un tema que pica y se extiende. Este fin de semana, pues, el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, a través del presidente de la República, instruyó, ¿verdad?, a su equipo, ¿verdad?, a que se deposite un informe contentivo con supuestamente irregularidades halladas, pues, en el Seguro Nacional de Salud, SENASA. Este documento, este informe, fue entregado tanto por Miguel Seara Hatton, de la CISARRIL, y también por el actual incumbente de SENASA, Edward Guzmán. Estamos hablando de que, según este informe, pues se comprobaron irregularidades que el Ministerio Público deberá determinar, pues armar un expediente y que esto llegue a los tribunales. Vamos a hacerle un recuento de lo que ha sido el Seguro Nacional de Salud, de todo este escándalo que atraviesa supuestamente por una crisis financiera. Dice aquí, el Seguro Nacional de Salud, SENASA, atraviesa por una crisis financiera y de confianza tras su rápida expansión durante la pandemia del COVID-19, cuando sumó 2 millones de afiliados en pocos meses, alcanzando hoy más de 7.5 millones de asegurados, el 70% de la población. Eso equivale al 70% de la población. Aunque fue un hito social, el creciente desbordamiento generó desequilibrios financieros, mayor dependencia de prestadores privados, déficit superior a los 2.000 millones de pesos en 2024 y una morosidad que pasó de menos del 1% en el 2020 a más del 40% en 2024. La situación se agravó por irregularidades y presuntos fraudes investigados por el Ministerio Público, incluyendo el call center paralelo. O sea, se creó un call center paralelo para hacer ese tipo de prácticas, que autorizaba procedimientos ficticios, compras de medicamentos inexistentes, aumento excesivo de personal, costosas oficinas en el exterior. Esto llevó a la destitución, supuestamente, ¿verdad?, del director Santiago Jacín, director del SENASA, en 2025, y la designación de Edward Guzmán Padilla. Para paliar el déficit, el gobierno incrementó la tarifa per cápita del régimen subsidiado, utilizó reservas institucionales y dispuso el uso de 6.000 millones de pesos del IDOPRIL. Sin embargo, persiste el riesgo financiero ante la creciente demanda, la expansión hacia el sector privado y el aumento de la cobertura catastrófica. El presidente Luis Abinader ha reiterado su apoyo a SENASA y la independencia de la investigación. Señores, estamos frente a un caso, es un crimen de lesa humanidad, primero, si esto se comprueba. Y aparentemente los investigadores, ¿verdad?, pues hicieron un levantamiento y encontraron irregularidades. Obviamente, ellos no son fiscales. Obviamente, esto lo tiene que determinar el Ministerio Público e instrumentar un expediente para llevar a estas personas a los tribunales. Estamos hablando, después de toda situación que se dio en esa institución, se creó un call center paralelo con ex empleados de la institución, o sea, que conocían el procedimiento. Y estos, como conocían el procedimiento, pues armaron de muchas maneras, ¿verdad?, padecimientos de personas que estaban afiliadas al Seguro Nacional de Salud que no se
no se hicieron, no se realizaron. Pero se cobraron. O sea que estamos hablando de una red, de un entramado de corrupción que afectó a millones de afiliados. Bueno, no vamos a decir a millones, pero afectó a una gran cantidad de afiliados, sobre todo los más vulnerables. Estamos hablando de los más vulnerables, ustedes saben, que son los del régimen subsidiado. Pero además, se autorizó la compra de medicamentos que tampoco fueron retirados. O sea, estamos hablando de que había un vínculo, de que se tenía conocimiento ciertos establecimientos privados de que se estaba haciendo esto. O sea, se ordenaba un medicamento, pero eso no se entregaba. Pero sí se cobraba. Y yo no voy a referirme a montos, porque puedo errar, puedo pecar en los montos. Puedo pecar en los montos. Pero si el Poder Ejecutivo decidió enviar un informe, yo no sé cuántas irregularidades hallaron ahí, pero lo que se estipula es que si el Poder Ejecutivo envió este informe a la Procuraduría, es muy probable que ahí alguien se benefició de esos actos ilícitos, de actos de corrupción, que yo diría que de lesa humanidad, porque el que atenta contra la salud de un pueblo es un crimen de lesa humanidad. Es un crimen de lesa humanidad. Yo no voy a decir que Santiago Jacín tiene algo que ver con esa situación. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Pero lo cierto es que en esa institución, como dije, una conquista de los dominicanos. Una conquista de los dominicanos. Es la única ARS que le da cobertura hasta el que no trabaja, hasta el que no recibe o no percibe recursos económicos. Le otorga un carnet que le faculta a ir a los centros de salud. A los centros de salud de la red pública. Y hacer esto, ¿verdad? Incurrir en una práctica desleal, abusiva, que daña, ¿verdad? Que afecta a millones de afiliados. Porque estamos hablando de la ARS estatal, de la que debe tener incluido por lo menos a los empleados públicos, por lo menos. Y también, ¿por qué no?, a los empleados privados. Pero ustedes saben que le dan elección, ¿verdad? Usted elige la ARS que usted entienda. Pero personas que se dediquen a este tipo de práctica, no lo conozco, ¿eh? Conozco, he escuchado, porque tampoco tengo el placer de conocerle a Santiago Jacín, pero él tiene que demostrar en los tribunales su inocencia. Él tiene que demostrar su inocencia. Y miren, que la referencia que yo tengo del doctor Santiago Jacín es buena. Es buena.
yo diría, él no tiene que ponerse guapo por eso, porque en los tribunales es el sitio ideal para demostrar su inocencia. Si él es culpable, si tiene algún nivel de responsabilidad, pues que pague. Pues que pague. Y yo no estoy de acuerdo mucho con el criterio de oportunidad, porque eso es lo que hace estimular el robo, la corrupción de cuello blanco. Yo me robo una cantidad de millones y entonces después de que me están investigando, me presionan y yo entonces coopero con el Ministerio Público y me exhiben del procedimiento penal. No, no puede ser así. Porque si tú estás admitiendo y estás devolviendo millones de pesos, como pasó el caso de Maxi Montilla, es porque usted entonces incurrió en dolo, incurrió en corrupción. Entonces, eso no debe eximirle el procedimiento penal. Ahora también, Santiago Jacín tiene la oportunidad, la brillante oportunidad de demostrar también que él no firmó esos documentos, que él no es parte de esa ¿verdad?, de esa presunta red de corrupción que se dio en su institución en la que él dirigía, o en la que él dirigió por 4 años, casi 5. Bueno, 5 años prácticamente. Él tiene esa gran responsabilidad de defenderse en los tribunales. Y yo creo que tratándose de la, vamos a decir, de la reputación que él tiene, de las referencias que me han llegado a mí, de que él es una persona seria y honesta, bueno, su honestidad tiene que comprobarse en los tribunales. Pero si no es él, si él no tuvo responsabilidad en eso, en ese entramado, ¿verdad?, entonces, lo que directamente tuvieron responsabilidad en ese entramado, pues tienen que pagar. Tienen que pagar. Y no es que yo, mira, yo voy a cooperar con el Ministerio Público cuando, por ejemplo, cuando tú tienes el Ministerio Público arriba, para evitar ir a la cárcel. No, no debe ser así. No debe ser así. Porque estamos estimulando la corrupción de cuello blanco. El que se roba un pollo, aquí le dan palo y lo meten a la cárcel, a las peores cárceles. A las peores cárceles. Y que yo sepa, la ley no discrimina. La ley no discrimina. La ley no discrimina. Porque la ley ataca el robo. Sea de cuello blanco o no. La ley es ciega. Usted no ven una venda que hay en la Procuraduría Vieja, con una venda. Así es la justicia. Así es la justicia. Y por más que se intente mediante maniobras y eso, no debe un acuerdo, una cooperación con el Ministerio Público, no debe eximir, ¿verdad?, el procedimiento penal. Vamos a una pausa.